Por motivos personales, este culto lo tenía que haber dado hace semanas, pero fue imposible y lo tuve que ir postergando. Y quiero decir que siempre es una responsabilidad ponerse delante de un auditorio y detrás de un púlpito. Y creo que en los tiempos que estamos viviendo es aún una responsabilidad mayor, porque necesitamos escuchar palabras que nos alimenten, palabras que nos transformen y que cambien nuestra vida. Por eso le pedí a Dios que me diera esas palabras que necesitamos oír cada uno de nosotros. Y creo que Dios me dio a elegir para compartir con vosotros esta mañana una historia de la Biblia que no es realmente muy conocida. Yo al menos no he escuchado muchos cultos acerca de ella. Es una historia a veces un poco extraña, pero creo que tiene unas enseñanzas para nosotros hoy en día realmente importantes, si no vitales. Y para poner un poco en contexto la historia de hoy, necesitamos ver el contexto político y social que se estaba dando en esa época. Durante el mandato del rey Salomón, el reino de Israel alcanzó unas cotas de poder como hasta nunca había alcanzado. Su territorio se extendió grandemente. El templo era una maravilla que era admirada por todo el mundo. Israel había dejado de ser un grupo de tribus que habían salido de la esclavitud y se habían convertido en una potencia política digna de ser tenida en cuenta. Pero, por desgracia, toda esa opulencia tenía un precio. En lugar de reconocer y agradecer las bendiciones que Dios les había dado, Salomón, a quien Dios se había escogido, le había dado sabiduría y riquezas, se convirtió en un hombre seguro de sí mismo y autosuficiente. Y progresivamente, no de la noche a la mañana, pero progresivamente dejó de aferrarse al Señor. Tomó muchas esposas extranjeras y eso abrió la puerta a la influencia satánica. No solamente fue tolerando los cultos paganos que sus mujeres tenían, no solamente lo fue tolerando, sino que además lo apoyó, construyó lugares de adoración para ellas y él mismo asistió a los oficios religiosos que ellas hacían. Como consecuencia de esto, la idolatría se extendió por todo el reino. De ser escogido por Dios para ser un modelo vivo donde otras naciones pudieran ver cómo Dios regía, llegó a ser, perdió ese propósito divino. Quizá uno de los legados más importantes que Salomón nos dejó fue la demostración del negativo poder de la influencia. Tras la muerte de Salomón, llegó al reino, subió al trono su hijo Roboam. El reino se había convertido, como os he dicho antes, en un trono que tenía una corte muy grande, un harén enorme, multitud de construcciones muy ambiciosas, y todo esto estaba financiado y pagado por los impuestos del pueblo. Entonces, en la ceremonia de coronación de Roboam, llegó una delegación que le dijo que por favor bajase los impuestos, porque el pueblo estaba oprimido, no podía seguir así. Roboam dijo, bueno, dejadme 3 días que yo lo voy a consultar, voy a ver. No sé si es algo que hago yo con el micro. No, vale. Dejadme 3 días que lo voy a consultar, voy a ver y tal. Se asesoró de la gente mayor y le dijo, yo creo que sería bueno porque verían que eres un rey misericordioso con el pueblo, sobre todo al principio.
Pero otros consejeros más jóvenes le dijeron: ¿cómo vas a hacer tú esto? No, 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 no. Tú tienes que demostrar que eres un rey fuerte, que no van a venir ahora el primer día y te van a decir lo que debes de hacer. Así que Roboam, oyendo estos consejeros jóvenes, le dijo a esta delegación: mi padre os castigó con azotes, yo os voy a castigar con escorpiones. El pueblo se sublevó y a partir de ahí la nación de Israel se separó. Hubo un reino del norte constituido por 10 tribus, que era Jeroboam. Jeroboam había sido un siervo, pero había sido escogido por Dios para estas 10 tribus, y Roboam, que se quedó con 2 tribus más. Y aquí empieza nuestra historia. Jeroboam cogió las 10 tribus, pero en lugar de confiar en Dios, que lo había puesto en el trono, Jeroboam optó por intrigas políticas y palaciegas. Jeroboam tenía un miedo atroz a que estas 10 tribus, como tenían que ir a adorar a Israel, a Jerusalén, tenía miedo y decía: ¿y si una vez estando allí yo no tengo la suficiente influencia como para retenerlas conmigo? No, 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 no. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer altares aquí. Y hizo 2 altares. Uno lo puso en Betel, un centro de adoración en Betel, y otro lo puso en Dan. Y en un esfuerzo por ser más importante todavía, decidió poner en los altares algo que representara a Dios. ¿Y sabéis qué escogió para representar a Dios? Escogió unos becerros de oro. Y el rey le declaró a su pueblo: ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y así fue como el pueblo fue invitado a postrarse ante las imágenes de oro. La idolatría y el culto a Dios volvía otra vez a mezclarse en un culto sincrético y peligroso, en lo que básicamente todo valía. Pero el rey Jeroboam dio todavía un paso más y invitó a los levitas a que sirvieran como sacerdotes en los altares de Betel y de Dan. Pero este esfuerzo fracasó. Los levitas dijeron que no y algunos regresaron a Jerusalén. Entonces él mismo escogió gente común del pueblo y los puso como sacerdotes. Y en medio de esta amalgama y esta confusión, Dios escoge revelarse de una manera espectacular. Os invito a leer conmigo en Primera de Reyes 13. Los que tenéis Biblia o iPads o no sé, lo que hayáis traído, no dejéis el texto porque lo vamos a ir leyendo, ¿de acuerdo? Primera de Reyes 13, vamos a leer del 1 al 3. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Aquí aparece un hombre de Dios que viene de Judá.
aunque es uno de los principales personajes de esta historia, pues no sabemos mucho acerca de él. Ni siquiera sabemos su nombre. Solo sabemos que procede de Jehová. Creo que esto ha dejado de funcionar. ¿Sí, no? Pues entonces lo voy a dejar directamente. Intentaré forzar un poquito más la voz. ¿Me oís bien? Más o menos. Bueno, pues es un hombre que no sabemos ni siquiera el nombre, solamente sabemos que viene de Judá. Y es extraño, nos llama la atención porque aparentemente podemos pensar, de las 10 tribus que habría miles de personas. ¿No había nadie capacitado para dar un mensaje certero? Pues parece ser que no. Y tuvo que venir alguien de Judá para darlo. El título hombre de Dios es una expresión del Antiguo Testamento que parece referirse a una persona reconocida como mensajero de Dios. El Señor es tan bondadoso que utiliza a cualquier persona, no importa el rango que tenga, no importa sus capacidades que podamos ver humanas, solamente necesita una persona que quiera entregar su corazón a Él. Os quería enseñar esta mañana una cosa. ¿Sí? ¿Probamos? Probamos. De acuerdo. Aquí. No sé cuántos de vosotros sabéis qué es esto. ¿Una seta? Pues sí, podría ser. Sí. Si hay alguien dedicado a la supervivencia, lo va a reconocer, o que le guste hacer supervivencia, lo va a reconocer mucho. Esto se llama un hongo yesquero. Este hongo yesquero, lo cogí no de aquí, pero aquí he visto también. Este hongo yesquero, como ha dicho bien el hermano, crece en los árboles. Este particularmente estaba en un pino enorme, frondoso, precioso, y de pronto estaba esto, que si lo veis, que decías, qué feo eso que le ha crecido ahí, qué feo es. Mucha gente lo quita porque pierde la belleza del árbol original. Pero es que Dios es tan sabio. Este hongo yesquero tiene una particularidad muy importante, y es que mantiene, los que hacen supervivencia lo saben, es que cuando vosotros, esta parte es como acolchada, y cuando esto se quema, puede mantener la llama durante muchísimo tiempo. Pero ya no es solamente que la guarde durante muchísimo tiempo, sino que además, José Luis, lo podríais enterrar debajo de la tierra durante toda una noche y desenterrarlo, y aún seguiría manteniendo la llama para encender un fuego. A veces el Señor utiliza cosas o personas que no son a los ojos de los hombres personas espectaculares o con una gran bagaje, pero el Señor solamente quiere un corazón dispuesto. Y como este hongo yesquero, que nos puede parecer feo a simple vista, puede tener unas cualidades y puede tener esa persona unos dones que ningún otro tiene. Y así nos pasa a cada uno de nosotros. Vamos a ver, retomando el texto que hemos leído, cuál era el mensaje del hombre de Dios. Primero, el altar es ilegal y un descendiente de David, llamado Josías, lo va a destruir. Y esto era lo que más temía Jeroboam, perder su reino a manos de algún descendiente de David. Jeroboam no sabía que esa profecía se cumpliría 340 años después, pero él pensaba que tenía que ser inmediato. Y la segunda parte del mensaje era una señal. Para que el pueblo y el rey se quedaran convencidos
de que el varón de Dios era un profeta de Dios y que su mensaje era una amonestación en serio, ante los ojos de todos, el altar se iba a romper. Vamos a ver cuál es la reacción de Jeroboam. Lo vamos a leer en los versículos 4 y 5. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: «Prendedle». Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Dios. La reacción de Jeroboam fue rápida. Quería silenciar inmediatamente al mensajero. Y la profecía del varón de Dios era como la mayoría de las profecías que el Señor daba. Hay un mensaje de juicio venidero y hay una invitación implícita hacia el arrepentimiento. Y Jeroboam obviamente no aceptó esta invitación. Dicen los expertos que la mitad de la comunicación no se produce a través de las palabras que pronunciamos. ¿Sabéis cómo se produce? A través de la expresión de la cara, a través de la expresión de los gestos, las manos, nuestra voz. ¿No habéis hablado a alguien cuando llamáis a alguien por teléfono y solo decirte: «¿Qué tal estás?» «Bien». Ya sabemos que algo va bien o mal. Depende del tono de voz, ya sabemos cómo va. A mí me pasa mucho. Pues todo nos indica algo, nos expresamos con algo más que la voz. Y cuando en un relato bíblico la Biblia menciona la acción del cuerpo en una historia, lo hace deliberadamente para llamar la atención sobre algo en particular. Y aquí este rey hace algo particular con su cuerpo. ¿Sabes qué fue? Señaló con la mano. Dice que el rey extendiendo el brazo. El profeta ha clamado el juicio de Dios sobre el sistema de culto que ha concebido Jeroboam. Y el texto menciona que el rey se da la vuelta y, aparte de ordenar de viva voz que lo prendan, él dice que extiende su brazo. En el Antiguo Testamento, el gesto de extender el brazo está siempre relacionado con una demostración de poder. Fijaos, en el Éxodo, Dios ordena a Moisés y a Aarón que extiendan el brazo en una demostración espectacular de poder ante el faraón. En Job, Satanás le dice a Dios que extienda su brazo contra el fiel Job. En las profecías de Jeremías, de Ezequiel y Sofonías se predice que Dios extenderá su brazo para juzgar a varios reinos. O sea que la acción de extender el brazo, primero, está generalmente asociada con Dios y a menudo tiene que ver con un juicio. Teniendo todo esto en cuenta, ahora podemos entender algunos aspectos de lo que sucedió. Jeroboam estaba a punto de instituir su propio sistema de culto, desafiando directamente las instrucciones que habían sido dadas por Dios. Y por si esto no fuera suficiente, tuvo la audacia de juzgar al mensajero y por ende a Dios mismo. Así que no es de extrañar que el brazo se le secara. El altar se rompe y esta manifestación de la presencia y del poder de Dios era algo que no se podía contradecir. Y vamos a leer, a seguir leyendo. Primera de Reyes 13, los versículos del 6 al 10. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan,
ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. El rey, ante esta demostración de poder, necesitaba de forma urgente neutralizar el mensaje que el pueblo había recibido. Así que el rey cambia de táctica e invita al profeta a su casa y le ofrece una recompensa. Pero el profeta rehúsa la invitación del rey y afirma que no comerá ni beberá en el territorio de Israel. El profeta estaba diciendo a gran voz no a la mezcla de la adoración verdadera con la idolatría. Y me llama la atención la obediencia de este profeta en este punto. ¿Qué obediencia? Incluso le llega a decir, es que ni aunque me dieras la mitad de tu reino, no es una cuestión de dinero, no me vas a comprar por ese lado, ni aunque me dieras la mitad de tu reino, voy a aceptar la invitación que me estás haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dicho que ni coma ni beba en este lugar. A veces la obediencia y la rectitud se suele confundir con legalismo. Hay personas que desean tener una relación personal diaria con Dios y expresan su devoción con una obediencia de corazón y son tachadas de legalistas. Pero la verdadera obediencia es una expresión de confianza, es una expresión de fe, lo cual es el fundamento de la relación con Dios. ¿Recordáis en Juan 6 cuando vienen unos hombres a Jesús y le preguntan ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Los judíos siempre relacionando las obras que eran tan importantes para ellos. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos poner en práctica estas obras? Y Jesús, que tan sabio, da un giro y en su contestación les dice, esta es la obra de Dios. Fijaos, esta es la obra de Dios. ¿Recordáis el texto? Que creáis en el que Él ha enviado, que creáis. Y hasta aquí la historia, hasta en esta parte de la historia es muy fácil etiquetar a los personajes que salen. Jeroboam está contrario a Dios. El profeta de Dios está de parte de Dios. Está todo claro. Es una historia clara. Pero es que esta historia no acaba aquí. Porque aparece un tercer personaje que va a cambiar todo. Nos sigue contando la historia que, claro, habría miles de personas que habrían visto el milagro de Dios. Y entre estas personas había unos jóvenes que van de regreso a su casa a contar lo que había sucedido. Cuando estaba haciendo el culto me imaginaba la escena de jóvenes viniendo a la casa de su padre. Si lo pusiéramos en el contexto de hoy, yo me vería entrar a mis hijos diciendo, no os podéis imaginar lo que ha pasado en Betel. Vais a flipar con lo que ha pasado allí. Y así le cuentan a su padre y le cuentan toda la historia que había pasado. Y este anciano dice, ¿dónde está el profeta? Ah, pues se ha ido ya de regreso, va de regreso. No, me voy a encontrar con él. Así que este anciano decide seguir al hombre de Dios y aquí empiezan a pasar cosas curiosas. Encuentra al hombre de Dios no andando ni corriendo. Encuentra al hombre de Dios sentado debajo de un árbol. Y cuando leemos el texto dices, ¿por qué? ¿Perdona? Está sentado
debajo de un árbol. El camino era tan largo, estaba cansado. ¿Por qué está sentado debajo de un árbol? Su mensaje, en el mensaje que le da había premura, había urgencia. ¿Por qué ahora lo podemos encontrar debajo de un árbol? ¿Sabéis cuánta distancia había desde Betel hasta la frontera de Judá? 2 kilómetros. 2 kilómetros. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer 2 kilómetros? A los que os gusta andar un poquito. 20 minutos, media hora si vas tranquilamente, si vas corriendo en un cuarto de hora lo has hecho. A 2 kilómetros de la frontera de Judá, y este hombre de Dios se para sentado en un árbol. Cuando nosotros vemos a alguien sentado en un árbol, ¿verdad que hasta incluso en nuestros días nos da la sensación de quietud, de que esta persona está relajada, está disfrutando del paisaje, está en plan contemplando la belleza de la naturaleza? No nos da ningún sentido de urgencia ver una persona sentada debajo de un árbol. Y así nos encontramos al profeta de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos en 3 ocasiones personas sentadas debajo de un árbol. La primera de ellas la encontramos en Cantares, y se está describiendo un poema de amor y encontramos a una pareja feliz, tranquila, sentada debajo de un árbol. En Zacarías y en Miqueas, los profetas están hablando de un futuro mundo idílico en el que todos se sentarán debajo de sus vides y de sus higueras. Pero ese no era el momento del Estado de Israel, y especialmente después del juicio que se había pronunciado. Así que el hombre de Dios que está sentado junto a un árbol solo nos puede indicar una cosa: había perdido el sentido de urgencia de su mensaje y se había puesto en un terreno peligroso donde puede ser tentado. Fijaos, en el Salmo 1:1 el autor nos da una descripción de la transición a la tentación que se produce en alguien. Si queréis, vamos a leerlo. El Salmo 1:1 es un salmo muy conocido. A mí me gusta mucho este salmo. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Veis la transición de los verbos? Anduvo, estuvo y se ha sentado. Andar en el camino por donde van los que son ajenos a Dios al conformarse con las costumbres mundanas de este mundo. Detenerse para asociarse con los pecadores y finalmente unirse de forma definitiva con ellos. Y aquí fue alcanzado por este viejo que se presenta ante él como un profeta también. Se presenta ante él como un profeta. ¿Pero qué tipo de profeta? Y este anciano profeta le dice: tengo un mensaje para ti. Ven, sube a mi casa, come conmigo, bebe conmigo. Fijaos la descripción que hacen Patriarcas y Profetas. Dice: mientras viajaba hacia su casa por otro camino, fue alcanzado por un profeta por un anciano que se presentó como profeta y, mintiendo al varón de Dios, le declaró: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y el hombre repitió su mentira una y otra vez e insistió en su invitación al varón de Dios a que regresara.
Y en el versículo 19 vemos el texto más triste de este capítulo. Dice, entonces volvió con él, comió su pan en su casa y bebió su agua. Nos cuesta entender este cambio de actitud de este profeta. Este profeta que había sido obediente al Señor delante de miles, había mantenido su orden, había mantenido su mandato, había hecho lo que el Señor le había dicho, había rechazado la invitación del rey y aquí decidme, ¿la tentación era otra tentación? ¿Era distinta? Era la misma. Era la misma tentación. Lo único que había cambiado era la forma, pero la tentación seguía siendo la misma. Y queremos excusar a este profeta, pero Dios nunca excusa la creencia en una mentira que es opuesta al mandato de él. Sabéis, hay cosas difíciles de entender en este relato, pero hay una que no debería serlo. Y es que el hombre de Dios despreció en forma directa la clara orden de Dios. Y debido a esta elección que hizo, tristemente, él nunca llegaría de camino a casa, nunca regresaría. En el viaje de vuelta, después de comer con el falso profeta le prepara un asno, para que vaya de vuelta, él lo acepta y en el camino el profeta es atacado por un león y muere. Pero fijaos que su muerte no es algo accidental, porque cuando se enteran que este profeta ha muerto y van a recoger su cuerpo, se encuentran que el cuerpo no había sido devorado por el león, se encuentran al león tranquilamente paciendo y junto a él al asno que tampoco había sido atacado por el león. Su muerte no quedó sin efecto, porque a diferencia del rey que presenció un milagro y siguió con su pecado, este falso profeta, el viejo profeta, cuando vio la muerte que había sido un juicio de Dios, creyó la palabra de Dios y que se iba a cumplir. Y le pide a sus hijos que cuando muera pongan sus huesos junto a los huesos del hombre de Dios. Fijaos, el hombre de Dios enfrentó dos tentaciones. La primera vino del rey y la resistió. La segunda, a la que sucumbió, vino del viejo profeta. La tentación no había cambiado, era la misma. Había cambiado la persona que lo decía. Os quisiera llevar también a un texto que se encuentra en Segunda de Pedro 1. Porque yo al preparar este tema, siempre digo, ¿con quién me siento identificada? ¿Me siento identificada con el profeta? ¿Me siento identificada con el falso profeta? ¿Somos tentados nosotros hoy en día? ¿O esto son cosas del pasado? ¿Tenemos que enfrentar nosotros tentaciones hoy en día? ¿O no? A mí me parece que tenemos un enemigo que trabaja 24/7, como dicen ahora los jóvenes. Trabaja 24/7, 365 días a la semana. Y no es fácil a veces reconocer las tentaciones, como le pasó al profeta de Dios. No es fácil reconocerlas. Pero fijaos, me gustaría leer este texto, que yo creo que son de los textos que hay que subrayarlos y estudiarlos y memorizarlos. Dice Segunda de Pedro 1, los versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. O sea, todas las
cosas que pertenecen a nuestra vida espiritual nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por aquellas llegaseis a ser, ¿cómo dice el texto? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me recordó el momento cuando llegué a este punto del culto, me recordó las tentaciones de Jesús. Jesús fue tentado como nosotros, claramente. Y pensé, ¿cuál es el poder que le dio a Jesús la victoria sobre Satanás y las tentaciones? ¿Podría Jesús en el plan de salvación usar su poder divino para resistir la tentación? ¿Usar un poder que nosotros no tenemos? ¿Cuál es el poder que hizo idóneo a Cristo para enfrentar a Satanás y para vencer la tentación? ¿Cuál fue ese poder? Y si realmente ese poder está a nuestra mano. En Mateo 4:4, texto archiconocido, dice, ¿cómo respondió? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él respondió con las escrituras. Y cuando esa palabra nosotros la leemos, la estudiamos, la entendemos y llega a ser esa palabra parte de nosotros y forma parte de nuestro ser, nos hacemos participantes de la naturaleza de Cristo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y podemos enfrentar las tentaciones que el mundo, que Satanás nos pueda poner. Concluyo ya este sermón y me gustaría hacerlo leyendo Primera de Corintios. Os invito a buscar Primera de Corintios 10. Me gusta mucho ese texto. Primera de Corintios 10, del 11 al 14. Que nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, atención con nuestro orgullo espiritual, atención con los que nos jactamos diciendo sabemos más que nadie, conocemos más que nadie, cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y el versículo 13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fijaos qué promesa más maravillosa nos dice el Señor. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Y termina diciendo el texto, el versículo 14, por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid. No sentaos debajo de un árbol diciendo, esto yo lo controlo porque ya me han advertido. No, huid de ella. Huid, la orden sugiere rapidez, inmediatez y atención continua
apartarse de todo lo que pueda significar idolatría para nosotros. El Señor tiene una misión especial. El Señor te ha escogido, nos ha escogido a cada uno de nosotros con nuestras capacidades, con nuestros dones. Unos serán más visibles, otros serán menos, pero serán dones que son dones únicos, dado a personas especiales que solamente ellos pueden llevarlos. Solamente tenemos que ponernos a los pies del Señor. Y una vez puestos a los pies del Señor, dejar que la palabra nos guíe. Estamos viviendo situaciones y momentos raros, extraños, confusos, donde oímos una cosa y al día siguiente podemos oír la contraria. Y decimos, ¿y dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo podemos saber lo que el Señor quiere? ¿Cómo podemos tener ese discernimiento? El Señor nos pide que pidamos por el don de discernimiento. Y en estos días es vital para nosotros. Es vital para nosotros. El Señor está ahí, dispuesto a darnos todo lo que precisemos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es hora, es el momento de estudiar su palabra, de escudriñarla, de retener, de hacerla nuestra, viva, no solamente de boca para afuera, que en las escuelas sabáticas y en los cultos se nos da muy bien el hablar, hablamos muy bien, pero realmente vivir lo que decimos que somos, vivir cada día lo que decimos que somos. Que el Señor nos ayude, a mí primeramente, que os ayude a cada uno de vosotros. Como decía Isaías, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Y el Señor está cercano de nosotros. Tan cercano como nosotros queramos. Que el Señor os bendiga y os ayude. Amén.